Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Espero que esta semana haya sido de mucha bendición y que, pues, de alguna manera hayan visto la mano del Señor sobre nuestras vidas, ¿verdad? No es casualidad, de ninguna manera, no es casualidad que nosotros estemos presentes aquí en esta mañana. Sabemos que tenemos un Dios soberano, un Dios que gobierna sobre todas las cosas, un Dios que es dueño de nuestras vidas, ¿verdad? Él hace absolutamente todo perfectamente. Y a pesar de que Él no está limitado a los tiempos y no está limitado a lugares como estos, sabemos que Él es dueño de la vida y por eso te ha permitido estar aquí en esta mañana. Qué bendición verlo de esta manera, ¿verdad? Es un Dios maravilloso, es un Dios que nos permite por lo menos levantarnos y tener vida. Y también morir, ¿por qué no? En el nombre del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Los que tenemos seguridad en Cristo, ¿verdad? Los que hemos realmente aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos por delante una vida eterna que nos espera. Y es por eso que al considerar estas cosas podemos estar plenamente agradecidos de lo que el Señor nos permite estar aquí unidos, presentes, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Entonces le doy gracias al Señor por ustedes. También como familia Sánchez estamos inmensamente agradecidos por la comunidad del Cordero, que hace más de 15 años nos aceptó como extranjeros y peregrinos. Como decía el pastor Manuel hace ya 8 días, como familia llegamos aquí al Cordero y después de 15 años, hermanos, seguimos aquí y ha sido una inmensa bendición verles a ustedes como nuestra familia, a pesar de ser extranjeros, ¿verdad? Aunque ya tenemos un nietecito que es mexicanote, ¿verdad? Bueno, por la gracia del Señor, ¿verdad? 100% mexicano, un nietecito, y pues bueno, gracias a Dios por esas oportunidades que tenemos, ¿verdad? Entonces, muchas oportunidades para alabar al Señor y para estar contentos de lo que Él viene haciendo en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Padre, queremos darte gracias por la inmensa bendición que nos das de reunirnos como tu cuerpo. Te alabamos y te glorificamos por lo que has hecho en nuestras vidas. Es maravilloso honrarte, es maravilloso glorificarte. Y como cantábamos hace unos cuantos segundos, unos cuantos minutos, Señor, anhelamos que toda la tierra esté llena de tu gloria. Que toda la tierra, Señor, todos los grupos étnicos, todas las naciones puedan honrarte y glorificarte. Es por eso, Señor, que te alabamos, porque eres por ser un Dios infinitamente maravilloso. Pedimos, Señor, que este tiempo sea de mucha bendición, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestras mentes, Señor, y que nos guíes por el camino que ya tienes preparado para nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Como ustedes saben, hermanos, este es un culto que tiene que ver con misiones, ¿verdad? Ok. Tiene que ver con misiones, como comenzamos ayer. Y a veces, yo sé, hermanos, yo sé que a veces los cultos de misiones se vuelven un poquito monótonos. Es por eso que en esta mañana he traído unas galletitas para compartir con ustedes, para que no se me duerman, ¿verdad? No comiencen a bostezar bueno, hay galletas para todos, entonces no se apuren, ¿verdad? Adelante, mi hermanita, con toda confianza. Hay de todos los sabores, de todas las variaciones. Son fit, además de eso, ¿eh? Entonces no crean que se van a engordar con galletas. Aquí tenemos una nutrióloga, una nutricionista, ¿sabe, verdad? No, es que hay para todos. Sí, hay para todos. Galletas. Adelante, hermanos. Sí, hay galletas para todos. No, tranquilo, hermano. Agarra la tuya. Sí, hay para todos. Sí, galletas para todos. Entonces, venimos hablando acerca de misiones, ¿verdad? Y como miramos hace 8 días, voy a tratar de mencionar algunos pensamientos que hablamos hace 8 días, ¿verdad? Uno de esos es ¿por qué misiones? Hace 8 días hablamos de que Dios anhela ser glorificado, ser exaltado, ser alabado en todas las naciones de la tierra. Ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? Y estuvimos viendo que realmente esa es la pasión de Dios.
Dios quiere que su palabra, Dios quiere que su salvación llegue a todos los rincones de la tierra, a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere ser glorificado, Él quiere ser alabado, Él quiere ser exaltado en todas las naciones de la tierra. Un pensamiento muy importante, ¿verdad? También hace 8 días mirábamos una frase bastante interesante que dice lo siguiente: la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. ¿Por qué es la adoración? Porque Dios anhela ser glorificado en todas las naciones de la tierra. Las misiones existen porque la adoración en esos grupos étnicos no existe. En esas naciones actualmente, en esos grupos étnicos, ellos le están dando adoración a cualquier otra cosa menos a nuestro Dios verdadero. No lo están haciendo. Por eso Dios espera que a través de las misiones, a través de la iglesia, su palabra pueda ser conocida. Ahora, ¿cómo las misiones pueden cumplir con esto? Pues básicamente las misiones van a permitir que las personas puedan creer en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, como lo hemos hecho tú y yo, ¿verdad? No sé qué reacción tuvieron ustedes, ¿verdad? Los que hemos conocido al Señor. Yo lo conocí desde bastante joven. Yo sé que algunos de ustedes no lo conocieron tan jóvenes, pero yo creo que estamos completamente seguros que en el momento en que nosotros conocimos a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador, tuvimos que adorarle, ¿verdad? Señor, gracias, Padre, gracias por la inmensa bendición que nos has dado de conocerte a ti como único y suficiente Salvador, Señor. Te alabo por eso. Gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Gracias por haberme dado perdón de ellos, Señor. Y a través de eso, la salvación, que es un regalo tuyo, a través de eso he recibido vida eterna. No lo merecía, Señor. Lo que merecía era la condenación eterna, porque tú eres un Dios santo. Eres un Dios verdadero. Eso era lo que yo merecía. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la tierra. Entonces, Señor, gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Era yo quien debía estar clavado en esa cruz por mis pecados. Pero gracias, Señor, porque tú pagaste el precio por mis pecados. Entonces, ¿Dios no es digno de ser alabado, hermanos? Claro que sí. Por esas inmensas verdades que trascienden nuestra vida, una vida eterna, por esas inmensas verdades nosotros merecemos alabar al Señor y que Él sea honrado y glorificado. Eso lo creemos tú y yo, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellas personas de tantos grupos étnicos que no lo conocen? No tienen la oportunidad de conocerlo ni de adorarlo como lo tenemos tú y yo. Gente de toda tribu, dice la palabra, de toda lengua, de toda nación, como nosotros ni siquiera nos imaginamos. Gente que existe y que está pasando a una eternidad sin Cristo porque no le conocen, ¿verdad? Porque no le conocen. Y de hecho veníamos hablando también de que si esa es la pasión de Dios, si esta es la pasión de Dios, que todas las naciones puedan honrarle y glorificarle por medio de lo que Él hizo en la cruz, pues también esa es la pasión del Señor Jesús. Y la pasión del Señor Jesús la mirábamos nosotros en Mateo 28, 18 y 19, que dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieren más galletas, hermanos? Claro que sí. Hay galletas para todos. No se pueden. Adelante, mi hermana, hay galletas para todos, exactamente. Tranquilo, yo sé que tú eres fit también, entonces no hay problema. Hay galletas para todos. Toma tu galleta. Que te regañe, no te puedes, no hay problema. Hay galletas para todos, muy sabores variados. Increíble. Adelante, toma tu galleta, mi hermana. Toma tu galleta con toda confianza, con toda confianza. Toma tu galleta. Claro que sí. Eso. Galletas para todos, ¿verdad? Inmensidad de galletas. Entonces, por eso estábamos hablando, ¿verdad? De que la pasión de Dios es la pasión del Señor Jesús. Y si la pasión de Dios es la pasión del Señor Jesús, entonces lo encontramos ahí reflejado en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.
Por eso el mismo Señor Jesús dijo, vayan ¿a dónde? A todas las naciones. Eso lo mirábamos hace 8 días. Ya hace 8 días también mirábamos el concepto de esa palabra naciones. Cuando el Señor Jesús dijo, vayan a todas las naciones, bíblicamente estaba hablando de esa palabra etnos. No estaba haciendo referencia tanto a países o a fronteras limítrofes entre países, sino que Dios ve la humanidad de una manera completamente distinta. No la ve por medio de divisiones territoriales, lo que llamaríamos fronteras. Dios no lo ve así, sino que Dios ve la tierra como grupo de personas, como grupo de gentes. Personas que tienen una misma cultura, personas que tienen un mismo concepto, unas mismas creencias. Así lo ve Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, vayan a todas las naciones. O sea, en otras palabras, dijo, vayan ¿a dónde? A todas las etnias. Lo que significan grupos de personas, grupos de gentes que comparten un mismo idioma, una misma cultura, unas mismas creencias, una misma cosmovisión, una misma manera de ver el mundo, de ver la vida, completamente diferentes a como la vemos tú y yo. Completamente distintos. Y muchos de ellos, como lo vimos hace 8 días, es lo que llamaríamos grupos étnicos no alcanzados. Así se definen en la misionología, grupos étnicos no alcanzados. ¿Por qué les llamamos grupos étnicos no alcanzados? Básicamente porque no hay una iglesia entre ellos, como la tenemos actualmente tú y yo, como nos podemos reunir y congregar en esta mañana o en esta tarde. No la tienen. Tampoco tienen una Biblia en sus manos. No pueden leer la palabra del Señor porque tampoco la tienen. Lo hablábamos hace 8 días. Y tampoco hay misioneros dispuestos a ir a esos lugares. No hay misioneros que estén dispuestos a ir, ¿verdad? Y hablamos también de la gran necesidad que hay hoy en día aquí, solamente en México. Las últimas estadísticas dicen que hay alrededor de 40 grupos étnicos. Bueno, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dice que hay alrededor de 364 idiomas completamente diferentes al español. Pero de esos 364 idiomas, que lo podríamos dividir por muchas cosas, básicamente podemos decir que en la actualidad, hermanos, hay 40 grupos étnicos, y eso es una noticia alarmante. 40 grupos étnicos que nunca jamás han tenido la oportunidad de escuchar de Cristo, ni una sola vez, como lo hemos tenido tú y yo. Alguna vez un misionero dijo, no es justo que una persona escuche el evangelio más de una vez, cuando hay personas que no lo han escuchado ni siquiera por primera vez. Esa es la gran necesidad que tenemos, hermanos, en México. Aquí nomás, en nuestro país. Y yo me incluyo ahí, ¿verdad? Me incluyo en la ola. En nuestro país, aquí en México. Cualquier cantidad de grupos étnicos que no han tenido la posibilidad de escuchar el mensaje de salvación. Y es por eso, hermanos, que continuamos hablando hoy acerca de la misión, ¿verdad? Así como lo vimos nosotros ahorita en ese pasaje que vimos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19, donde recibimos una misión. ¿Y la misión cuál es? Predicar el evangelio. El Señor Jesús dijo, vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos. En Lucas, lo vemos también en Marcos, lo vemos en Mateo. La mayoría de la palabra de Dios nos habla que Dios nos permite que vayamos y prediquemos el evangelio. Eso es lo que Dios dice. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si realmente somos hijos de Dios, esta misión es para ti y es para mí. Predicar el evangelio. No importa dónde estemos, no importa nuestro contexto, si es en la escuela, si es en el trabajo, si es en el vecindario, no importa dónde sea, podemos predicar el evangelio. Y hay infinidad de maneras de predicar el evangelio, ¿verdad? Así es que vamos a seguir con las galletas. Hay para todos, hermanos. Adelante, con toda confianza. ¿No quieres, hermano? ¿Estás rechazando esas galletas que Anita las hizo esta mañana? Fresquecitas. No hay problema. Claro que sí, no hay ningún problema. Vamos, Raulín. Eso, adelante, muy bien. ¿Hay galletas para todos? Por favor, yo sé que ustedes, estas son las favoritas. Sí, mi Kike, son espectaculares, deliciosísimas. Hay galletas para todos. Tomen, mis hermanas, por favor, con toda confianza. ¿Sí? Sí, claro que sí.
Claro que sí, mi hermana, toma tu galletita. Eso, son espectaculares. Sí, saben rico, ¿verdad? Y con todos los tamaños, con todos los sabores, son espectaculares, ¿verdad? Dios nos ha dado a nosotros una misión. Y la misión es que compartir el evangelio. No importa dónde estemos, en cualquier lugar, nosotros debemos predicar el evangelio. Pero esta misión que nosotros hemos recibido, esta misión que nosotros hemos recibido tiene dos aspectos, hermanos. Y quiero repasarlos con ustedes rápidamente. Tiene dos aspectos. Uno es evangelismo y el otro es misiones. Hemos recibido la misión. La misión es predicar la palabra del Señor, ¿verdad? La hemos recibido y no ha sido porque tú hayas querido o que tengas la oportunidad o la posibilidad de decir, no, pues yo no quiero recibir la misión. No, Dios te constituyó a ti ministro y testigo, como dijo el apóstol Pablo. Ministro y testigo de las cosas que has visto y de las cuales me aparecí a ti. Somos ministros y testigos, independientemente de que lo hagamos o no, somos ministros y testigos. Independientemente de eso, entonces la misión es compartir el evangelio, la palabra del Señor. Pero donde lo hagamos, dependiendo del lugar o el contexto donde lo hagamos, entonces recibe el nombre de ¿qué? De evangelismo o misiones. Por eso entonces, ¿cómo definimos evangelismo? Evangelismo a ver si me funciona esto. Eso es, evangelismo lo definimos como que compartir el evangelio en el mismo contexto cultural. Yo no tengo que aprender otro idioma, no tengo que traspasar barreras culturales, ni lingüísticas, ni nada de esas cosas. Comparto el evangelio donde estoy, por medio de un folleto, por medio de una visita al hospital, por medio como lo hace el comité o los hermanos que van a los hospitales aquí los domingos en la tarde, ¿verdad? Que llevan burritos y llevan una palabra de ánimo a las personas que están sufriendo en el hospital. Llevan palabras de ánimo y comparten el evangelio en esos contextos. Así es el evangelismo. Compartir la palabra de Dios en el mismo contexto cultural. Pero cuando hablamos de misiones ya es completamente distinto. Las misiones deben estar enfocadas a los grupos étnicos. Y aunque podemos decir que el evangelismo y las misiones tienen algo en común, que es compartir la palabra, son completamente distintas. Porque los misioneros que son enviados por la iglesia tienen que ir a esos lugares, tienen que vivir en medio de esos lugares, como lo que es ahorita Isaac y Claudia. Chicos, bienvenidos. Qué bendición tenerles en la iglesia. Es una inmensa bendición verles, de verdad. Como lo que han hecho Isaac y Claudia, ¿verdad? Que han tenido que irse a vivir a otros lugares donde tal vez ni tú ni yo quisiéramos vivir. No. Van a esos lugares, ¿verdad? Y tienen que embarcarse en la tarea difícil de aprender un idioma, de aprender una cultura, de analizar una cosmovisión distinta con el propósito de ajustar la palabra del Señor y compartirles el evangelio a ellos en su propio contexto cultural. Eso es misiones. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? De evangelismo es que compartir la palabra en el contexto de nuestra propia gente. Pero misiones es compartir el evangelio en grupos étnicos con una cultura completamente distinta. Y que no podemos hacerlo, por más que mucha gente diga y por más que mucha gente piense que es correcto, no lo podemos hacer en nuestro propio idioma. No lo van a entender de ninguna manera. Y es por eso, hermanos, pensando en esos principios, que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículos 20 y 21 lo siguiente: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, dijo el apóstol Pablo. ¿Tenemos que esforzarnos? Sí. Eso no sale naturalmente, hermanos. Ni el evangelismo, ni mucho menos las misiones salen de manera natural. Tenemos que esforzarnos un poquito y ser intencionales, ¿verdad? Tomar decisión de compartir el evangelio, porque por nosotros mismos nos quedamos en el lugar donde estamos. El apóstol Pablo dijo eso: me esforcé a predicar el evangelio. ¿Dónde? Donde Cristo ya no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esa era la meta del apóstol Pablo. Y por eso dijo, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán.
Esa palabra nunca se repite dos veces, ¿verdad? Y cuando la palabra del Señor usa una palabra como estas, no la hace al azar, hermanos. No lo hace porque quiere o porque quiere exagerar. En algunas ocasiones, pues, hay que verlo muy bien. Pero el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, estaba haciendo referencia a esos grupos étnicos, grupos de personas que dicen, nunca han escuchado de Cristo. Y hace una comparación. Si ellos nunca han escuchado, algunas personas ya han escuchado, ya no es necesario predicarles el evangelio. Algunos han creído, otros también se han dicho que no. Los que nunca han oído acerca de él entenderán. Y también el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 dijo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo. Otra vez, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que los que hemos creído en el Señor Jesús hemos invocado su nombre y hemos sido salvos por su gracia y por su misericordia. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora viene el apóstol Pablo con unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol Pablo, a través de este pasaje, nos muestra 4 grandes preguntas. Primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel de que no han oído? Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la última pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Obviamente para estas 4 grandes preguntas, hermanos, tenemos 4 grandes respuestas. Y básicamente podríamos responderlas de la siguiente manera. Para poder invocar a Dios, alguna persona necesita creer. Pero para que esa persona pueda creer en Dios, necesita ¿qué? Oír el mensaje de salvación. La palabra de Dios claramente dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque en la medida en que nosotros comenzamos a oír la palabra, ¿verdad?, del Espíritu Santo, comienza su ministerio ¿de qué? De convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Y allí es donde comenzamos a tomar una decisión por Cristo. Para poder creer en Dios, necesitan oír. Pero también hay otra respuesta. Para poder oír, necesitan ¿qué? Que alguien les predique. ¿Ustedes se pueden acordar, hermanos, de quién compartió el evangelio con ustedes? Qué bendición, ¿verdad, hermanos? O tal vez alguien compartió el evangelio, varias personas compartieron el evangelio contigo. Alguna vez llegó, recibiste un folleto, recibiste una cosa aquí, otra cosa allá, y nunca quisiste, pero poco a poco, ¿verdad?, comenzaste a escuchar el evangelio y de alguna manera esa persona que te predicó te llevó a conocer del Señor. Espero que nosotros podamos recordar esa persona que nos compartió el evangelio. ¿Por qué? Porque dice que para poder oír necesitan que alguien les predique. Y la cuarta pregunta que la podemos responder es, para poder predicar, alguien tiene que ser enviado. Ese es el enfoque que el apóstol Pablo le quiere dar a las misiones, de poder ser enviados a esos grupos étnicos que nunca han escuchado de Cristo. Y ese principio de enviar es muy importante, hermanos, en toda la palabra del Señor. Por eso nosotros aquí en Juan lo encontramos 42 veces en el evangelio de Juan. Este principio de enviar lo encontramos 42 veces solo en el evangelio de Juan. Increíble. Uno de los términos principales del evangelio de Juan. Y solo voy a mencionar 2. Juan 6:40 dice, y esa es la voluntad del que me envió, ¿sí? Que el que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que pase, crea en Él, nada más, solo creer, ¿verdad?, tenga que vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué preciosas palabras, ¿no, hermanos? Y esa es la voluntad del que había enviado al Señor Jesús. ¿Quién era? Su Padre. Y esa era la inmensa voluntad, que todo aquel que vea al Hijo, o sea, que escuche del precioso mensaje de salvación y crea en Él, no más, no hay que hacer absolutamente nada, sino solo creer en Él.
va a tener vida eterna. Pero miren lo que hizo Dios. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. También lo vemos entonces en Juan capítulo 20, versículos 19 al 21, que dice: cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también ¿qué? Yo los voy a enviar a ustedes. Y aunque esto era directamente involucrado, esto estaba directamente dedicado para los discípulos, para los apóstoles, nosotros también caemos ahí en la bola, mis hermanos. En la actualidad, Dios nos está enviando a predicar el Evangelio. Lo está haciendo Él, ¿verdad? Como Él ha sido enviado, también nos envía. Y es por eso que entonces nos dijo: vayan a todas las naciones, ¿verdad? Pero también en Hechos capítulo 1, versículo 8, el mismo Señor Jesús, más o menos 40 días después de haberle dicho esas palabras a los apóstoles y antes de ser ascendido al cielo, el Señor Jesús, miren lo que dice, lo que dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y quiero llamar su atención a la siguiente palabra: los confines de la tierra. Ese era el deseo del Señor Jesús. Lo interesante de esto es que fueron las últimas palabras que el Señor Jesús mencionó antes de ser ascendido al cielo. El Señor Jesús no dijo antes, oye, ¿qué palabras voy a decirle a estos discípulos? ¿Qué les puedo decir? Algo importante, algo que impacte sus vidas. Ah, sí, voy a decirles que se amen unos a otros. Chicos, ámense unos a otros. No les dijo eso. Sírvanse unos a otros. Tampoco les dijo eso. Perdónense unos a otros. Tampoco les dijo eso. Las últimas palabras del Señor Jesús fueron estas: deben ser mis testigos y predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Más galletas, hermanos, por favor. Muchas galletas. Hay galletas para todos. Adelante, sí, mi hermana, con toda confianza. Adelante. Puedes tomar. Raulín, yo sé que tú sí puedes tomar. Eso. Qué bien, excelente. Eso, Raulín sí tiene mucha hambre, ¿verdad? Qué bien. Adelante, mis hermanos. Con toda confianza, las que ustedes quieran. Más galletas. Mis hermanas, yo he visto que ustedes están un poquito, pero no importa. Está bien. Más galletas, por favor. Eso, muy bien. Claro que sí. Hay galletas para todos, entonces no hay problema. Pueden repetir sin ningún inconveniente. Recibiréis poder. Y el Señor Jesús le dijo: vayan hasta los confines de la tierra. Fueron las últimas palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Las últimas palabras. ¿Cómo podemos entonces ver esto? Básicamente lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos era que debían cumplir con la obra de manera simultánea. En el momento en que ellos comenzaron a predicar el Evangelio, debían predicarlo tanto en Jerusalén, al mismo tiempo en Judea, al mismo tiempo en Jerusalén, en Judea, y también ir hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Eso era lo que ellos debían hacer, era una obra simultánea. Pero algo pasó, y obviamente lo que pasa, todo está bajo el control del Señor, ¿verdad? Algo pasó y los discípulos se quedaron en Jerusalén. Y de alguna manera maravillosa y extraordinaria, Dios permitió que la iglesia naciente o la iglesia primitiva creciera a pasos agigantados. Y si ustedes pueden leer el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, podemos ver que la iglesia ya contaba con alrededor de 8,000 creyentes. Dios estaba haciendo cosas impresionantes a través de los apóstoles que iban aldea tras aldea predicando el Evangelio, a través de Esteban, a través de Felipe, a través de Pedro. Todos se involucraron en la predicación del Evangelio. Fue algo extraordinario que el Señor utilizó, hasta el punto en que en toda iglesia hay problemas, ¿no? Y en el capítulo 6 de Hechos también comenzaron a haber broncas. Que es que las viudas, no, pero es que ustedes están teniendo preferencias, es que a mí me dan más galletas y a ustedes no les dan tantas galletas. Y bueno, menos mal que aquí no hay problema con la galleta, ¿verdad, hermanos? Todos están contentos con sus galletas. Pero habían problemas, hermanos, en Hechos capítulo 6.
pero seguían en Jerusalén. Pero luego de eso, dice la palabra del Señor que en Hechos dice que había un hombre que estaba en contra de la iglesia primitiva, y su nombre era Saulo. Era un hombre que transpiraba violencia, era un hombre que transpiraba odio, muerte para los creyentes. Y entonces dice la palabra que cuando la gente apedreó a Esteban, dice que arrojaron las vestiduras al lado de ese hombre llamado Saulo, y dice que quería acabar con la iglesia. Tremendo. Y a raíz de eso, la iglesia, o ese periodo de historia de la iglesia, comenzó una persecución impresionante, grandísima, y todos salieron a correr. Y es por eso que vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1, que dice que todos fueron esparcidos, y los que fueron esparcidos comenzaron a predicar el evangelio en Judea y en Samaria. Saben, hermanos, Dios tuvo que traer persecución a la iglesia primitiva para que ellos compartieran el evangelio y cumplieran lo que Dios les había dicho. ¿Será que eso es lo que estamos esperando aquí en Chihuahua? ¿Una persecución? Pero ellos entonces, dice la palabra, que predicaron el evangelio, ¿verdad? Y habían unos judíos medio rebeldes, llamémoslo así. Unos judíos medio rebeldes, porque los judíos no predicaban el evangelio con los gentiles, o sea, con personas no judías. No lo hacían. Pero algunos que eran medio rebeldes, entonces dice la palabra allí en Hechos capítulo 8, que entraron a Antioquía y predicaron el evangelio en Antioquía. Y algunos gentiles creyeron en el Señor. Qué maravilloso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque allí fue el inicio de una de las principales iglesias del Nuevo Testamento, llamada la iglesia de Antioquía. Y eso lo vemos entonces aquí en Hechos capítulo 13. Después de que la iglesia fue fundada, miren lo que pasó. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Qué impresionante, hermanos. Dios sigue moviendo a su pueblo para que vaya y predique la palabra del Señor. La iglesia en Antioquía, que había sido fundada por esas personas que predicaron el evangelio, ahora se habían embarcado en la tarea de enviar misioneros para ir a otros lugares a compartir la palabra del Señor. Entonces vemos otra vez aquí, no solamente en los evangelios, sino que también vemos aquí el principio del ser enviado. El principio de enviar. Por eso entonces, ¿cómo hacemos misiones? Básicamente, hermanos, tiene 4 pasos. En cada acto de enviar hay 3 partes: el que envía, el que es enviado y el propósito por el cual es enviado. Vamos a ver cada una de ellas rápidamente, hermanos, y vamos a basarnos en el libro de los Hechos, en ese pasaje. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, otra vez 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Hace referencia a una iglesia local. Como decir, había en Chihuahua, en la colonia Cafetales, una iglesia. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Iglesia El Cordero. Había entonces una iglesia en Antioquía. ¿Y qué hizo esa iglesia? Dice entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y ¿qué? Los despidieron. Lo que hemos hecho, ¿verdad? Con Isaac y Claudia, ¿verdad? Hace unos cuantos años atrás fueron a trabajar a Papúa, en Nueva Guinea, enviados por la iglesia. Pero algo pasó. Algo pasó en la iglesia. No hubo más a quien enviar. No hubo más a quien enviar. Entonces, cuando hablamos del principio de enviar, básicamente estamos diciendo, ¿quién es el que envía? La iglesia. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros estamos involucrados directamente en enviar misioneros. Pero eso no va a ocurrir si como iglesia no levantamos los ojos y vemos los campos que ya están listos para la siega. Como les dije, hermanos, hay 40 grupos étnicos aquí en México.
necesitamos comenzar a orar por ellos. Necesitamos desafiarnos a nosotros mismos para decir: Señor, que tú puedas enviar misioneros, que tú sigas levantando hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, parejas, que podamos enviar a esos lugares donde nunca la palabra de Dios ha sido predicada. La iglesia puede tener la disposición para enviar, pero también se necesita ¿qué? Al que va a ser enviado, ¿verdad? Por eso entonces la segunda parte nos dice quién es el que es enviado. Miren lo que dice Hechos capítulo 13 versículo, bueno, ahí más o menos el versículo 3 dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué interesante esto, ¿verdad, hermanos? Bernabé y Saulo. Y si vemos un poquitito más arriba en esos versículos, dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Esto era lo que estaban haciendo Bernabé y Saulo en la iglesia en Antioquía. Estaban sirviendo a la iglesia, ministrando a la iglesia, ayudando en lo que fuera posible. Aquí encontramos un principio muy, muy importante en las misiones. ¿Saben cuál es, hermanos? Dios no va a enviar, Dios no va a llamar a las misiones a aquellos que no hacen nada en la iglesia. Es más, Dios llama a los que ya están involucrados en su iglesia. A los que tienen un compromiso con su iglesia es cuando Dios les llama para ir más allá, a los lugares donde nunca la palabra de Dios ha sido predicada. Tal vez si yo fuera pastor de la iglesia, ¿verdad? No soy pastor, pero aquí está el pastor Manuel, los hermanos. Pero si fuera yo pastor y el Señor Jesús me dijera: Edwin, tú tienes que enviar a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. No, Señor, pero ¿cómo me vas a quitar a Bernabé? ¿Cómo me vas a quitar a Saulo? Pero si ellos son pilares fundamentales de la iglesia, Señor. ¿Sabes qué? Porque no te llevas a Miguelito. ¿Sí? ¿Quién es Miguelito? Pues Miguelito viene cada 2 meses a la iglesia. Y cuando viene, pues viene con mala cara, y si uno le pide un favor, alguna ayuda, no sirve. Señor, pues llévaselo. Probablemente tú lo transformes en el proceso y ya entonces él quiera servirte. Pero Señor, Bernabé y Saulo, ¿me vas a dejar sin brazos y con tanta responsabilidad que ellos tienen aquí en la iglesia? ¿Cómo te los vas a llevar? Eso diría yo, ¿verdad? Y tal vez muchos pastores dirían eso. Saben, hermanos, Dios llama a las misiones, a comprometerse a las misiones, personas que están comprometidos a servir en su iglesia. Y si tú en esta mañana tienes un ministerio en la iglesia, no te escondas, no me hagas esto. Uy, me pasó por acá. Uy, me pasó por acá. No, eso no es para mí. Probablemente Dios está inquietando tu corazón a las misiones. Eso fue lo que pasó con Bernabé y Saulo. Eran pilares fundamentales en la iglesia. ¿Y Dios qué hizo? A través de la iglesia, pues claro que sí, Dios los envió. El principio de enviar, el misionero fue enviado. Y básicamente, hermanos, podemos decir que un apóstol, literalmente en la Biblia, es uno que es enviado. Y podríamos decir que ese es el misionero, un apóstol, alguien que es enviado. Y también entonces venimos a qué es lo que la persona debe hacer cuando es enviada. Dice Hechos capítulo 13 versículo 5: y llegados a Salamina, ¿qué hicieron? Anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y también tenían a Juan como ayudante. Qué cosa tan tremenda, ¿no, hermanos? Algo preciosísimo. La iglesia le dijo: vayan. No se fue toda la iglesia, ¿verdad? No todos dijeron: ¡hey, vámonos todos, que hay muchos grupos étnicos para alcanzar! No, hermanos, la iglesia se quedó, siguió evangelizando, siguió ganando más personas en Antioquía, pero a la vez vieron allá esa cantidad de grupos de personas que nunca habían escuchado de Cristo, y entonces comenzaron a hacer viajes. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron el evangelio. El misionero, hermanos, en la actualidad tiene que embarcarse en esa inmensa tarea de irse a vivir a esos lugares, en las montañas, en los desiertos, en la selva, donde viven esos grupos étnicos, porque están apartados, viven en lugares apartados, viven en lugares lejanos, aunque algunos ya los tenemos aquí en la ciudad, pero hay que ir a vivir en medio de ellos y predicarles el evangelio en su contexto y en su cultura. Entonces, hermanos, encontramos aquí estos principios, el principio de enviar. ¿Quién envía? La iglesia. ¿Quién es enviado? El misionero. ¿Y para qué es enviado? Básicamente para anunciar
la palabra del Señor. Creo que como iglesia, hermanos, Dios nos está llamando a esto, a considerar fuertemente y seriamente seguir enviando misioneros. Pero no podemos enviar si no hay ¿qué? No hay misioneros. Por eso necesitamos pedirle al Señor que envíe obreros a su mies. Más galletas, hermanos, por favor, más galletitas. ¿Por qué, hermana? No te vergüenza, adelante. No importa, hay muchas, mira la cantidad, y hay para todos. Hay para todos sin problema. Hay para todos. Dale, sí, toma galletitas, hay para todos. Eso, sí, galletitas, eso, bien, Raulín, muy bien. Eso, Raulín, sí, eso sin ningún problema. Adelante, hermanos, con galletas, claro que sí. Mis hermanas, no me digan que no, yo les digo que son fit, no engordan. Adelante, vamos, tomen las galletas. Eso, con abundancia, mi hermana, muy bien, eso es. Saben, hermanos, a través de esta ilustración, las galletas, quiero mostrarles que muchos hoy en día, muchas iglesias como nosotros, tenemos el precioso mensaje del Evangelio, que podríamos decir, desventado en una galleta. Pero ¿saben qué estamos haciendo? Se lo estamos dando a las mismas personas. Le estamos llevando el Evangelio semana tras semana, día tras día, a las mismas personas. ¿Quieres, hermana, más galleta? ¿Qué pasa, hermanos, cuando le compartimos el Evangelio a las mismas personas? Algunos, como mis hermanos, dicen, no, pues sí, sigo comiendo galletas, no hay ningún problema. Pero aquí mi hermana dice, ya no más, no me compartas más, ya no quiero más galletas. Y aquí las hermanas se ponen un poquito medio, pero ¿por qué? ¿Y qué pensaron ustedes allá atrás, hermanos? Oye, Edwin, ¿qué pasó con las galletas? ¿No me vas a dar a mí? Y ahí los hermanos están levantando la mano. Yo quiero galletas. Y yo digo, sí, pues hasta luego. Aquí, mira, aquí también las hermanas necesitan. Y hay galletas para todos. Y decimos, hay galletas para todos. Sí, hermanos, de todos los sabores. Bueno, ya se acabaron las más ricas, que son las de vainilla. Hay de chocolate. Y hacemos eso, hermanos, ¿verdad? Hacemos del Evangelio algo atractivo. Se lo compartimos a las personas por medio de cenas evangelísticas, por medio de conciertos, por medio de puerta a puerta, por folleto, por medio de... Hacemos muchas cosas para compartir el Evangelio y hasta lo hacemos un poquito rico para que las personas puedan escuchar el Evangelio. Pero los que no han recibido, ¿qué dicen? Oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué están repartiendo? ¿Por qué no piensan en mí? ¿Qué tienen ellos de especiales que nosotros no lo tengamos? Aquí estoy, por favor, tráeme galletas, tengo hambre. Pero la iglesia, ¿qué sigue? ¿Quieres más galletas, hermana? Las comparto con los demás. Ahora sí decidió compartirla con usted, ¿verdad, hermanos? Pero eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Dicen las estadísticas misioneras que del 90 al 95% de los recursos económicos, de los recursos logísticos y de los recursos humanos, los estamos invirtiendo en personas que ya han escuchado de Cristo. ¿Se imaginan, hermanos? Ahora, es la realidad. Ahora, no estamos diciendo que esto esté mal. Claro que sí, hay que seguir compartiendo la palabra del Señor. Hay que seguirle hablando a la gente. Pero no podemos olvidarnos de aquellos grupos de personas cuando el Señor Jesús nos dijo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están listos para el Evangelio, que ya están listos para ser cosechados. Pero como iglesia nos seguimos enfocando en personas que ya han escuchado el Evangelio. De hecho, las personas que se preparan en el ministerio, que hoy en día son pocos, ¿verdad? Hermanos, si ustedes leen las estadísticas y leen pues mucha información cristiana, llamémosla así, la cantidad de jóvenes o de parejas o de familias que estaban antes llegando al ministerio ha bajado considerablemente en los últimos años. Los jóvenes ya no quieren ser pastores, los jóvenes ya no quieren ser misioneros, las parejas jóvenes ya no piensan en servir al Señor tiempo completo. No. Y obviamente eso forma parte de muchos conceptos culturales que vemos hoy en día, ¿verdad? Que será interesante verlos en otra prédica. Pero hoy en día ya no, hermanos, y no solamente ahora,
No solamente estamos hablando del concepto del aspecto cristiano. Los católicos también se están hablando, oye, ya no nos está llegando gente a los seminarios. Ya no hay, hermanos. Algo está pasando en nuestras iglesias. Tal vez nos estamos sintiendo un poquito cómodos y no queremos traspasar esas fronteras. Por eso, hermanos, muchas iglesias estamos haciendo exactamente lo mismo. Seguimos invirtiendo nuestros recursos, seguimos invirtiendo todo lo que tenemos en personas que ya han escuchado el Evangelio, en donde ya hay iglesias establecidas. Y seguimos predicando y seguimos invirtiendo allí, cuando realmente hay muchas personas como ustedes allá atrás, ¿verdad? Como ustedes atrás, que decían, pero ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir a compartir galletas? Tengo hambre. Y de eso depende mi destino eterno. Cuando recién nos mudamos a la tribu, estábamos, por supuesto, tratando de establecer relaciones con la gente. Y es una cultura muy diferente, una forma diferente de vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para mí, lo que funcionó fue tratar de aprender lo que ellos hacían. Y a través de ese proceso, ir adquiriendo el idioma. Caminar con la gente por el barro y la mugre de la selva para salir a raspar sagú con las damas, comiendo larvas de gusano con ellas, pasta pegajosa de sagú y carne de cerdo, simplemente ayudando a las damas a realizar diversas tareas, buscar leña o lo que fuera, con la esperanza de demostrarles de alguna manera mi preocupación por ellas, así como mi deseo de ser su amiga y poderles ayudar. La cosa más difícil que enfrentamos, pues, mientras aprendimos el idioma y la cultura y no podíamos comunicar muy claramente el evangelio ni para qué habíamos venido. Murieron bastantes personas y creo que eso era lo más difícil. Saber que ya no tenían la opción de creer, que ya no habían tenido la oportunidad de oír claramente en el idioma Uriay lo que Cristo había hecho por ellos. Escuchar el lamento de muerte y saber dónde pasarán la eternidad y hacía que ellos fue probablemente la cosa más angustiosa que enfrentamos. Ahora que hay creyentes, tenemos la esperanza de que si uno de estos creyentes fallece, sabemos dónde pasará la eternidad. Ya no importa, ¿sabes? Los días duros cuando uno pensaba, ¿qué hago yo aquí? Solo hay que seguir recordando que Él es digno de recibir la gloria de ellos. ¿Cómo pensar que esto no vale la pena? Cuando yo salga de aquí, por supuesto, quiero que la iglesia Uriay sea una que funcione por sí misma, glorificando a Dios y alcanzando a otras personas. Una que ni siquiera necesite que le demos ánimos, pues ellos mismos lo estarán haciendo totalmente por su propia cuenta. Me gustaría verlos utilizar la Biblia Uriay y alimentarse de la palabra de Dios, con hambre de conocer más, dejando que la palabra guíe su vida. Pero que también algún día hubiera otras personas más jóvenes que quisieran seguir nuestro ejemplo y decir, a mí también me gustaría hacer este trabajo, así como lo hizo este equipo. No para nuestra gloria, sino que hayan visto a Cristo a través de mí y que hayan visto a Dios en acción y quieran seguir esas pisadas. ¿Cuántos quisieran seguir esas pisadas, hermanos? De predicar el Evangelio en esos lugares. En esos lugares tan necesitados. ¿Cómo hacemos misiones, hermanos? Podemos decir entonces que las misiones ocurren cuando una iglesia local o conjunto de iglesias locales envían a hermanos de su congregación a otra cultura. ¿A qué? ¿A qué? A plantar una iglesia y llevarla a la madurez. Eso es hacer misiones. Básicamente, entonces, estamos diciendo que es un trabajo en equipo en donde Dios nos invita, no nos obliga, hermanos, de ninguna manera, para nada. No nos obliga, pero sí nos invita a todos, del lado de las iglesias, a involucrarnos como orando, ofrendando, animando, desafiando y yendo a la obra misionera. Entonces, ¿cómo podemos hacer misiones, hermanos? Esto es algo bastante interesante en las misiones.
Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van y con las iglesias que los envían. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿es importante orar? Claro, pues sí, hermano. Importantísimo orar. Muy importante orar. Y saben, hermanos, todos vemos la importancia de la oración, pero muy pocos oramos. Sinceramente, así es, hermanos. Todos vemos la necesidad de la oración. Sabemos que es importante, pero muy pocos oramos. Y mucho menos por las naciones, por los grupos étnicos no alcanzados. Las manos de los que dan. Otra vez, ¿es importante dar? Claro que sí. Todos diríamos, claro que sí, hermano, es importante dar. Importantísimo ofrendar. Pero muy pocos lo hacemos. Muy pocos lo hacemos. Las estadísticas, otra vez, hermanos, en las iglesias, en los movimientos eclesiales, dicen que solamente del 10 al 15% de toda la congregación son los que realmente sostienen la obra. Deberíamos pensar en esto, hermanos, en ser fieles diezmadores, fieles ofrendantes para la obra y los pies de los que van. También, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y por último, las iglesias de los que envían. Y entonces, hermanos, quiero terminar con un llamado. No voy a pedirles que pasen aquí al frente, ¿verdad? Porque de seguro nadie pasaría. Pero quiero terminar con un llamado. ¿En cuál de estos tres? Porque la cuarta, ya somos una iglesia enviadora, ¿verdad? Pero en los primeros tres, ¿en dónde te ves tú? ¿En dónde te ves? No, hermano, yo me comprometo a orar. Si es esto, si te comprometes a orar, será muy bueno entonces que comenzaras un movimiento de oración como lo que hizo Vicky, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Hermano, vamos a reunirnos a orar. Vamos a reunirnos cada domingo. Si realmente es tu deseo de que comiences a orar por la obra misionera, comienza un movimiento de oración en la iglesia. Comienzas tú también orando día y noche por la obra misionera. Aunque alguien dijo, ¿verdad? El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una oración muy peligrosa. ¿Saben por qué? Porque oirás al Señor de la mies diciendo, ve tú. Entonces muchos dicen, no, pues ahora sí yo no oro. No oro por misionero porque si el Señor me va a llamar a mí. ¿En dónde te ubicas? ¿Cuál de estas áreas aceptas? ¿Orar? ¿Dar? ¿Ir como misionero? ¿Lo considerarías? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no decirle al Señor, aquí estoy, Padre, usa mi vida para llevar la palabra hasta lo último de la tierra? Entonces, hermano, quiero que consideres en dónde estarías dispuesto. No podemos pensar en salir de aquí sin comprometernos con alguna de estas áreas, como iglesia, para la honra y gloria del Señor. Piénsalo, hermano. ¿Estás dispuesto a orar por las misiones, por los grupos étnicos no alcanzados? ¿Estás dispuesto a considerar dar con esfuerzo, con sacrificio para la obra misionera? ¿Estás dispuesto a ir como misionero? Mientras oramos, tú también puedes orar al Señor para que Él sea dirigiendo tu vida. Padre, queremos darte gracias, infinitamente gracias por darnos la inmensa bendición de participar en tu obra. En este momento, Señor, aprovechamos y oramos como iglesia, Padre, por los más de 40 grupos étnicos aquí en México que nunca, jamás, hasta este momento han escuchado de ti, oh Dios, y están pasando a una eternidad sin Cristo. Por eso, Señor, pedimos que en tu gracia y en tu misericordia sigas utilizando a la iglesia El Cordero para ser una iglesia enviadora, Señor. Te pido, Padre, que si dentro de este grupo, y tal vez algunos que no han venido, tú tienes hermanos que se comprometen con la oración, Señor, que queme sus corazones con tu pasión, para que ellos puedan orar e interceder día y noche por estos grupos étnicos que nunca han escuchado de ti, Padre.
Oramos también, Padre, que si de aquí, de este grupo, hay personas que tal vez dicen, no tengo recursos, pues que aún en medio del sacrificio, Señor, podamos dar para la iglesia, podamos ofrendar para las misiones. Y si de este grupo también, Señor, tú estás tocando corazones, estás moviendo corazones, para que alguno de ellos pueda dar un paso más allá y diga, Señor, quiero dar mi vida, o queremos dar nuestras vidas a ti, Padre. No conocemos el futuro, no conocemos cómo nos vamos a sostener, no sabemos qué puede pasar con mi familia, con mis hijos, pero confío en ti, Señor. Llévame de tu mano, Padre, porque tú has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Señor, seguimos orando, Padre, para que tú levantes de esta congregación hombres y mujeres listos a dar su vida por ti, Padre, porque la vida es extremadamente corta y rápida. Gracias, oh Dios, por tu palabra, y pedimos, Señor, que corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones, Señor. En tu nombre oramos. Amén.